¿Cómo andan? Vamos esperando que vayan ingresando más. Somos poquitos por ahora. Bueno, ¿estuvieron viendo algo? ¿Empezaron a ver algo? Estuve corrigiendo algunos. La mayoría los mandé a hacerlo de nuevo. Salvo alguna que otra persona lo hizo muy bien. En cuanto a la primera actividad, no es fácil, como les dije. Si querían esperar hasta hoy, mejor. Porque no es fácil, lleva bastante para hacer. Lo mismo que las otras actividades. Son complejas. Complejas. ¿Alguna consulta de lo que fueron viendo hasta ahora? ¿Algo que quieren comentar, preguntar? ¿Todo clarísimo? Todos los que están acá tienen derecho penal, parte general. Quiero creer hechas, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿bien? Y profundizando un poco más lo que fuimos anticipando y en algún punto trabajando en la clase pasada. Ya teniendo en claro, ¿no? En qué consiste básicamente el tipo penal del artículo 79, que es el homicidio simple, podemos pasar a empezar a delimitar lo que son los agravantes. No obstante, recuerdan que la clase pasada habíamos hablado de la cantidad de teorías que existen en torno a la existencia de la vida humana. Acá, como pueden ver, acá les traje algunas, porque vieron que les hablé que hay, al menos que yo haya identificado en la doctrina, hay alrededor de 9. Bien, les traje algunas que me parece como que son las que más se trabajan hoy en día, en particular de los manuales de derecho penal que tienen que ver con homicidio, ¿no? Por ejemplo, acá tienen la teoría de la fecundación, que es esto de fecundar el espermatozoide en el óvulo, ¿no? La de la singamia y la de la anidación, ¿no? Que les dije que era la que prácticamente tenía mayor porcentaje de uso y de acuerdo, pero al mismo tiempo, como para que, si recuerdan lo que les dije en la anterior clase, vieron que les dije que en derecho penal trabajamos mucho con derecho civil, porque compulsamos muchísimo lo que es el Código Civil y Comercial, porque como vamos a ir viendo hoy y como les dije antes, estamos muy atravesados por las leyes que nos rigen, se dice, que son básicamente las leyes del Código Civil. ¿Bien? El artículo 21 nos explica que hay nacimiento, hay existencia, hay comienzo de la vida humana a partir del nacimiento con vida. Así lo simplifica. Los penalistas lo llevamos a una mayor profundación porque hay tipos penales que pueden implicar, ¿no? En una aplicación, valga la redundancia, de una pena. Entonces, trabajamos las distintas teorías que hay en cuanto a cuando inicia la vida, ¿bien? Como por ejemplo, ahí también tienen una en pantalla que tiene que ver que hay algunos que piensan que recién hay vida o comienzo de vida cuando hay un desarrollo completo del sistema nervioso, cuando hay una construcción completa del sistema genético, ¿no?
Pero para simplificar también y para, digamos, compatibilizar el derecho penal con el derecho civil es más tajante, ¿no? Y directamente va al punto y dice, hay nacimiento, hay un comienzo cuando se presume, porque esto además se presume, salvo prueba en contrario, de la separación del útero, ¿no? Y ya del nacimiento del bebé, de la salida del útero, se entiende que a partir de ahí hay un comienzo de la vida. Bien. Con respecto, porque vi que también alguien lo trabajó, con respecto a lo que es muerte, porque tenemos en claro cuando hay vida, o por lo menos tenemos una aproximación, después cada uno de ustedes puede tener una diferente interpretación, porque yo no sé, por ejemplo, vieron que todo esto también puede estar atravesado, imagino que lo saben, por cuestiones de cultura, por cuestiones de religión, además de lo científico, ¿no? Por los pensamientos que tiene cada uno. Y además, bueno, haciendo después por ahí una correlación con el mundo jurídico, también pueden sentirse más cercanos o más de acuerdo con alguna teoría en especial. El tema muerte, vi que alguno que otro lo trabajó con la ley 24.153. La ley 24.153, para los que no lo saben, es la ley de la vieja ley de trasplante de órganos. Porque ahora tenemos una ley nueva, nueva digo porque no hace mucho, que si no me recuerdo creo que es la ley Justina, creo que se llama la ley Justina, que habla de el tema de los trasplantes, 2018, bueno, 27.4, me iba a decir ciento y pico, que no es tan taxativa como era la ley que viene a derogar esa ley, que es la 24.153, que marcaba algunos puntos que yo se los traje, creo que la semana pasada, para que puedan ver más o menos cómo piensa el médico, para delimitar cuándo una persona está muerta. ¿Mm? Está bien si lo quieren poner, pero tengan en cuenta que la 24.153, que es la derogada por la 27.477, ya no va más. Que era la vieja ley de trasplante de órganos. Ahora bien, para repasar y tener bien en claro, tipo objetivo, ¿no? Del homicidio se compone por 3 elementos: la conducta, ¿no? Acto u omisión que tenga aptitud para causar la muerte, un resultado, por eso habíamos hablado de que hay delitos de resultado, y justamente el homicidio es el clásico ejemplo, el otro es las lesiones, pero el clásico es el homicidio, y esa conducta y ese resultado tiene que estar unificado por un nexo de causalidad. Bien, todo este análisis que yo estoy comentando ahora, entra dentro de lo que es el elemento, para que también entiendan por qué vamos estudiando una materia y después la otra, tipicidad, y dentro al mismo tiempo del elemento, tipicidad del tipo objetivo. ¿Me siguen? Si no me entienden lo que digo, pregúntenme, porque es importante que entiendan esto. Además, dentro del análisis de tipicidad, ustedes recordarán que se analizaba el tipo subjetivo. ¿Bien? Que puede estar dividido en una conducta dolosa o una conducta culposa, para hacer un simple extracto de cuáles son los componentes. Dentro de esa figura vamos a encontrar el homicidio dentro de lo que es la figura dolosa, principalmente. Dolo de primer grado o dolo indirecto o de consecuencias necesarias. También se le dice dolo de consecuencias necesarias. No sé cómo lo hayan estudiado ustedes, pero dentro de esos tipos de componentes. Ahora bien, en ese tipo subjetivo, bien, vamos, para poder construirlo, por eso de hecho se habla, sí, un dolo eventual, pero el dolo eventual, Bruno, yo lo dejaría, el dolo eventual es como el vértice del análisis del dolo, ¿no? Es como justo un punto ahí anterior a la culpa. Linda, es muy confuso. Es muy, muy complejo el dolo eventual, porque es como que los penalistas dijimos, bueno, tiene que haber una figura anterior a la culpa, pero que al mismo tiempo sea dolosa, es más complejo. ¿Puede ser dolo eventual? Sí, entraría dentro de la categoría del dolo. No tiene que dejar de ser dolosa esta figura. Y me van a preguntar, pueden empezar a pensar, bueno, pero ¿qué pasa con los accidentes de tránsito? ¿Y se puede provocar un homicidio? No. O en realidad sí, pero en este caso sería culposo. El problema es que no entra dentro de lo que es el artículo 79 porque hay otra figura que lo contempla en específico, que hoy seguramente la vamos a conversar.
Pero dentro del análisis del tipo subjetivo, ¿bien? Vamos a encontrar si hubo un dolo o una culpa. ¿Ok? Y dentro de ese componente de analizar el dolo, tenemos que ver y verificar las concausas, que es lo que generalmente habla la doctrina, que quiere decir es comprobar este dolo homicida, porque es muy difícil meternos en la cabeza del autor. Ustedes habrán visto que siempre dicen mató, mató, ¿no? Hay que comprobar el dolo, pero hay que probar que además la finalidad era acabar con la vida del otro. Hay veces que es muy exponencial. Otras, como las que tienen ustedes, tienen una actividad, justamente tienen que trabajar una discusión que trata entre si es un homicidio en grado de tentativa o no, o es unas lesiones, donde es un poco más complejo construir este dolo homicida. Pero acá tiene otra característica más, muchas otras características más, el tipo subjetivo, que la vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con los diferentes agravantes que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque dentro de ese dolo lo vamos a encontrar con otras dos figuras que se llaman el sujeto activo y el sujeto pasivo, que tienen que ver con todos los hechos que pueden tener características especiales. Ven que hago como una especie de flechita y flechita y flechita, ¿no? Pero síganme, si no entienden, me preguntan. Entonces, insisto en esto. Teoría del delito, acción típica. Bueno, nos frenamos un rato ahí. Esa acción, cuando es típica, ¿de qué se compone? Se compone de un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Dentro del tipo objetivo vamos a encontrar todos los elementos normativos, descriptivos y las acciones que tiene que verse configurar dentro de la conducta. Luego, en lo que es el tipo subjetivo, nos vamos a encontrar con la finalidad del autor, ¿bien? La construcción de si hubo un dolo o una culpa. Y al mismo tiempo, en ese mismo análisis, vamos a estar tratando de verificar quién puede ser el sujeto pasivo y el sujeto activo de esa conducta. ¿Saben la diferencia entre un sujeto activo y un sujeto pasivo? Entre la víctima y el victimario, si lo quieren decir desde un aspecto más criminal. Sí. ¿Alguien quería decir algo? Ah, pensé que alguien quería decir algo. Sujeto activo, quien ejecuta la conducta, ¿no? La acción por comisión o por omisión. No nos apuremos con omisión porque ya vamos a tener un montón de figuras para ver cuándo se puede omitir, ¿no? Lo que la ley demanda. ¿Bien? Vamos a quedarnos ahora con las acciones por comisión. Dentro de las acciones por comisión tenemos un sujeto activo, el que ejerce la conducta, y un sujeto pasivo, el que recibe esa conducta. ¿Bien? Ahora, en el artículo 79, si nosotros lo leemos, ¿vemos alguna característica especial? ¿O simplemente es el que matare a otro, dice género, dice alguna calidad? ¿El que matare a otro habla de alguna identificación específica? No. Entonces, el sujeto activo y el sujeto pasivo, como ustedes lo verán en sus manuales o lo verán en lo que vayan compulsando, puede ser cualquiera. Bien. En la medida en la que sea cualquiera, a priori nos encontramos con la aplicación del artículo 79. ¿Qué pasa cuando vamos avanzando? Bueno, ahora nos encontramos con el inciso primero. ¿Bien? El famoso, conocido por, lo van a ver ustedes seguramente en sus manuales, el famoso homicidio o parricidio. Viene de la época vieja, de los romanos, se hablaba de parricidio. Pero vulgarmente se conoce como el homicidio agravado por el vínculo. ¿Bien? Un vínculo trazado en una línea recta de ascendientes y descendientes, ¿no? Identificado en función de este grado de parentesco, pero al mismo tiempo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este de grado de parentesco, nos encontramos con otras dos figuras más. Empezamos a ver que el legislador acompaña este vínculo con lo que es la figura del matrimonio, que es una figura especial. Matrimonio tal vez para los que no estudian abogacía, bueno, están casados, pero matrimonio para nosotros no es simplemente eso, ¿no? Hay un código civil que regula las condiciones, las aptitudes que tienen que tener las personas para tener un matrimonio que no simplemente se expida si ese día yo estoy casado, sino que tiene que tener una validación
jurídica. Bien, hay un organismo, un registro civil, que va a verificar las conductas, DNI, va a verificar nacionalidad, mayoría de edad, bla, 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 va a aceptar ese matrimonio. ¿Ok? Entonces, una vez que cumplimos con la conducta que regula el Código Civil, entraríamos en caso de un homicidio dentro de un matrimonio que se pueda probar en este supuesto. Al mismo tiempo, bueno, acá le ponían los artículos en específico, que justamente tiene que ver con muchas cuestiones de los deberes, de asistencia y fidelidad, digamos, a lo que voy en explicar esto, que es lo que ven en pantalla, tiene una mayor gravedad el homicidio entre un matrimonio, porque el legislador entiende que es algo que no puede concebir ni avalar ni justificar el Estado argentino, producto de que la misma Constitución indica que la primera institución, y el Código Civil también lo replica, la primera institución que existe en una persona es la familia. Y recién después de la familia viene el Estado. Bien, esto también nos va a terminar explicando un montón de otras cosas. Al tener ese entendimiento, se puede entender la finalidad de que dentro del matrimonio, un homicidio dentro de lo que son el ámbito conjugal, sería un homicidio agravado. Pero esto al mismo tiempo lo termina exteriorizando, incluso alcanzando el término de pareja. Lo habíamos discutido la clase pasada. ¿Qué le pasó a Nair Galarza? ¿Por qué va en prisión perpetua? ¿Por qué le introducen este artículo? ¿Nair Galarza estaba casada? No, no estaba casada. Tenía un novio, pero ese novio, que era un amigo con derecho, como se llegó a decir, era un amante, era el amante. ¿No? Esas son las discusiones que empiezan a haber en los expedientes en función de las interpretaciones que tengan los jueces. ¿Estaban en pareja? Bueno, María Galarza, dice Jorge, María Galarza no, era esporádico, tenían sexo de vez en cuando. A partir de la construcción. Disculpe, ¿le puede pedir a Jorge Maximiliano que apague el micrófono porque se escucha muy mal? Sí, Jorge, por favor, fíjate, por favor, si puede ser, gracias. ¿Qué tuvo que hacer la fiscalía y la querella fundamentalmente? Mostrar que justamente esa pareja tenía una exposición pública, había incluso, me acuerdo, posteos de la pareja juntos, se habían ido hasta de vacaciones, me acuerdo, juntos. Entonces no era tan esporádica la relación. Según la construcción que hizo la fiscalía y la querella y con la convalidación del mismo tribunal que la condena a Nair Galarza, sí había en ese caso una pareja, ¿no?, que ingresaba dentro de lo que es este agravante, que es justamente por el vínculo. Yo acá les puse no sé, una pregunta, pero para tirarlo, para ver qué piensan ustedes. ¿Qué pasa con el chico que es adoptado? O la chica que es adoptada. ¿Qué pasa si hay un homicidio ahí? ¿Qué piensan? Es un tema también que se discute mucho, por eso lo quería traer a colación. ¿Qué piensan? Porque voy con esto y ahora te dejo hablar, Jorge, que justo quiero opinar, que me parece interesante. Vieron que yo dije que esto se conoce como el agravante por el vínculo, ¿no? Y en la adopción, ¿hay un vínculo? Pensemos como abogados. Los escucho. Jorge, perdón, Jorge había levantado primero la mano. Ahora te dejo hablar, Lucas. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Por lo que tengo entendido, sí hay un agravante por vínculo, porque acá no se toma la cuestión consanguínea, sino la cuestión de pura y exclusivamente legal de lo que sería el papel, el registro de adopción. Hay un vínculo. No tiene que ver nada la cuestión sanguínea. Bien, escucharon a Jorge. Él dice, para mí hay un vínculo y no tiene nada que ver la relación sanguínea. Todos opinan igual. Ah, Lucas, ¿qué querías decir? Te escucho. Sí, profe, por lo que yo estuve viendo en el manual de Buen Padre, la adopción la dejaba fuera del agravante por el vínculo. Claro, bueno.
Es muy interesante lo que acaban de decir sus compañeros, ¿no? Como para tratar de encontrarle un punto de acuerdo, tanto como lo que dijo Jorge como lo que decía Lucas. Es muy cierto que la mayor parte de la doctrina hablan de que, sí, en la adopción hay un vínculo, pero el legislador buscaba este grado de parentesco a través de la consanguinidad, no me sale la palabra, pero del vínculo sanguíneo, ¿no? Sin embargo, no les puedo evitar decir que hay otra gran parte, fundamentalmente impulsada por el derecho civil, que dicen, wait a minute, porque hay un vínculo. ¿Jurídico estrictamente? Sí, hay un vínculo. ¿Y a dónde va la subdivisión? Vieron que a los abogados nos gusta discutir todo. Esto es apasionante. ¿Eh? Yo le digo que me pasaba en la biblioteca porque justamente me tocaron casos de este estilo. Se empieza a discutir si la adopción es plena o completa, porque existen ese tipo de adopciones. Yo me acuerdo que tuve que ponerme a leer el Código Civil. Hay dos tipos de adopciones. Bueno, en la adopción plena, la plena o la imparcial, no me acuerdo, tiene dos nombres, pero en la opción plena, bueno, hay una cierta parte de la doctrina que dice que sí existiría este vínculo. En la parcial, obviamente, lo desestiman y dicen no, no ingresaría. Y se imaginan que fundamentalmente viene, como pasa con pareja, como lo decía antes, cuando hay una intención, ¿no? De política criminal, es decir, que quieren acusar y meterte un agravante, como ustedes saben, en nuestra carrera y en nuestra ciencia no hay nada absoluto. Todo está sujeto a interpretación. Así que se pueden encontrar con un juez que diga, en una adopción hay vínculo, como bien dijeron sus compañeros, no hay grado de consanguinidad, lo descarto. Bien, la mayor parte va con esa línea de la relación sanguínea. Bien, pero vale decir que existen ciertas dudas sobre alguna parte mínima de la doctrina respecto de que esto sea estrictamente así. Porque no lo dice la norma. La norma no aclara. ¿Bien? Sí, Lucas. Profesor, con esto que usted comenta respecto a que el legislador busca proteger los vínculos en base a la relación sanguínea, ¿por qué no se protege, por ejemplo, o se agrava por los hermanos? Es una discusión que la verdad parece insólita. Te digo que incluso, mira, además de verlo acá, por ejemplo, lo que es esto que es bastante intenso y grave, ¿no? Que te imaginas que te apliquen una condena por prisión perpetua, al hermano lo corre, pero no solamente de lo que es esto, del artículo 80, sino que lo corre de casi todo el mundo jurídico, el sistema normativo jurídico, lo corre. Siempre en línea recta. La línea colateral la deja ahí. Vos me preguntarás cuál será la finalidad de la explicación y la verdad, yo entiendo que tiene que ver con copias del sistema anglosajón y que lo habrá querido hacer, tendrá seguramente, o digo yo, tendrá alguna finalidad o alguna, no finalidad, una influencia religiosa. La verdad que no se explica, pero tengo la misma duda que vos. El otro día incluso discutí algo por el estilo. ¿Por qué no la línea colateral? En este caso, ascendientes y descendientes. Tema hermano, como bien preguntó Luca, que de verdad es un tema a discutir, no lo contempla. No lo contempla. Gracias. Pero es porque parece que es una opinión mía, pero básicamente es una decisión de política criminal. O sea, los estados, en general, a nivel global, no ingresan al supuesto del hermano dentro de esta figura. Perdón, que me iba. Construcción del vínculo de pareja, construcción del supuesto de pareja. ¿A qué voy con esto? Se tiene que construir. Bien, si nosotros empezamos a hacer un anclaje dentro de lo que es el sistema y las leyes que nos rigen, vamos a ver que, por ejemplo, en lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, habla de las uniones convivenciales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la clase pasada de la famosa unión civil? Bueno, es lo que podríamos empezar a utilizar para intentar complementar o reconstruir desde un término jurídico lo que es pareja para el legislador dentro de este supuesto. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, para poder construirlo, un fundamento que explica el mismo Código Civil, la existencia de un vínculo afectivo relevante. ¿Qué es vínculo afectivo relevante? ¿Quién lo mide? Bueno, estrictamente el juez. Lo va a medir el juez, en base a la construcción de las partes.
No se requiere convivencia. ¿Mm? Y esto sí me pareció interesante. Hay muchos municipios y muchas localidades que utilizan una ley local de unión convivencial en sus registros civiles para poder otorgar esta calidad de unión convivencial, donde dicen que las parejas tienen que ser públicas, notorias y estables. O sea, no está tan sujeta a una interpretación y que un día se levanta un juez y dice, bueno, esto es así, bueno, vos sos pareja, vos no, vos sí. Hay un cierto condicionamiento. ¿Podemos llegar a reconstruirlo? Sí, hay un orden jurídico, ¿no?, que de alguna forma explica esto. Ahora, ¿cómo probamos que una relación es pública? ¿Cómo probamos que es notoria? ¿Y cómo probamos que es estable? Bueno, por los mismos mecanismos que conocemos todos de prueba en todo el orden jurídico. Testigos. Hoy en día con las redes sociales me imagino que debe ser un típico eslabón de prueba, mostrar los posteos, los comentarios, ¿no? Pero siempre, siempre la primera prueba va a ser como la prueba más vieja que existió en la historia, el testimonio, ¿no? Ahora, miren también qué interesante, que incluso el inciso primero, que agrava el homicidio por algún grado de vínculo, también alcanza a la expareja. Aún después de la ruptura, cometer un homicidio también puede ser vinculado al inciso primero. Bien. ¿Dónde entra todas estas cosas que yo hablé? Tipo subjetivo. ¿Vieron? Por eso les dije lo del principio. ¿Por qué? Porque ustedes, llámese en el rol que sea, jueces, fiscales, defensa, querella, etc., en cualquiera de esos puntos van a tener que probar y van a tener que construir estos supuestos con material probatorio, pero en función de si ustedes requieren una pena del inciso primero, de comprobar sujetos pasivos, ¿no?, con estas calidades que fuimos mencionando hasta ahora. Sujeto activo sigue siendo cualquiera. Sujeto pasivo tiene que estar dentro de estos supuestos. Sí, Natalia. Natalia Olvera Valentini, que levantó la mano. No se escucha. ¿Me entendieron esto? Sí, María. María Mercedes. ¿Cómo va, profe? No, yo le quería comentar que nosotros acá en donde yo vivo, en Campana, hubo un caso, relacionado a lo que está comentando. Una chica que había desaparecido, la terminan encontrando por las cámaras. Lo último que vieron fue que entró a la casa de un vecino. Bueno, la chica termina falleciendo de la peor manera, obviamente. Y en el trayecto, bueno, desde la investigación y demás, lo que tuvieron que hacer era probar que este este chico había tenido un tipo de relación, no sé si amorosa, pero era más que tenía como una obsesión con ella, pero se conocían previamente. A raíz de eso fue que la fiscalía termina pidiendo que la pena sea mayor por el vínculo que tenían entre ellos. Al chico le terminaron dando perpetuo y demás, o sea, más que nada por eso quería dar el ejemplo, porque justo estábamos hablando lo del tema de que lo primero que se me vino a la mente fue eso. E incluso también este chico había tenido, o sea, era adoptado y los padres habían tenido un grado de participación bastante grande. Pero a los padres, como era mayor de edad, le terminaban dando menos años, que creo que le dieron 17 y 18 años, si mal no recuerdo, y tienen prisión domiciliaria hoy en día. Pero bueno, también hubo un temita del grado de vínculo que tenían entre ellos también, más allá de que el chico ya hacía más de 20 años que había sido adoptado y demás. Sí, no, que son temas troncales, no son tan fáciles. Estos juicios tardan en general solamente por este supuesto. Todo esto que estamos viendo ahora, se hacen juicios enteros y se pelea la gente y los abogados a muerte porque sí. Pero tiene sentido. Se está jugando una prisión. Claro, sí. Exactamente, sí. No, pero es muy interesante. Les trato de dar herramientas acá para que ustedes entiendan por dónde van las discusiones. Bien. Ahí están escribiéndome, estoy leyendo, discúlpenme, cosas muy interesantes que lástima no tienen micrófono, pero
miren acá, por ejemplo, Gabriela nos dice, en el caso de Lucio, la novia de su mamá fue procesada por el vínculo. En el caso de Lucio Godoy, hablas, ¿no? De las dos, que eran las dos mamás. Pero en realidad, claro, ahí tendríamos un error de concepto, ¿no? Porque la novia, primero, ¿quién lo mató? Ahí habría otra cuestión que tiene que ver con el grado de autoría. Me parece que distingue un poco esto, porque en realidad me parece que a Lucio Godoy la imputación va dirigida estrictamente contra su madre, lo que alcanzaría este grado de vínculo, ¿no? Matar a su descendiente. ¿Ok? Lo que seguramente pasó es que a la pareja la encontraron un grado de coautora y le cabe la misma pena que le cabe al autor. O, por su caso, un grado de partícipe necesaria, con una reducción de la pena, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta la gravedad del hecho en función de lo que hizo el autor principal. O el carácter de instigación, ¿no? Que también lo vamos a ver, que por ejemplo en el caso de homicidio existe una figura en particular. Mario nos dice, ¿es como un femicidio vinculado? Bueno, hay mucha confusión y discusión con respecto a esto, pero ya vamos a ver que en la medida en la que haya otro tipo penal que contemple la figura, se descarta la posibilidad de aplicar este. Y vamos a ver que hay otra figura que habla del homicidio o del femicidio, como decís vos, con esas calidades específicas. ¿Bien? Ahí Bruno me decía pleno simple, era ese, pleno simple, el tipo de adopción, ¿no? Bajo el régimen argentino. Noemí dice, como en el caso del niño Ángel. Claro, se va a estar discutiendo, pero bueno, ahí un poco más directo. El tema es el padrastro de Ángel, ¿tiene algún grado de vínculo? Ahí va a ser otra cuestión, ¿no? Pero para mí entraría otro supuesto, ya lo vamos a ver. Y ahora los que levantaron la mano. María, ¿vos querías preguntar algo más? ¿O Lucas? ¿Querías decir algo? Lucas, ¿querés decir algo? Sí, profesor, quería hacerle una consulta porque usted lo último que dijo que seguía siendo posible cualquier tipo de autor. Yo lo que había leído en el manual eh, era que este tipo de delitos era un delito especial impropio, tipo esencial de autor cualificado, o sea que como los autores se reducía a los que habían tenido algún tipo de vínculo. Claro, tenés razón, porque lo que dije quedó confuso. Tenés razón por aclarármelo, es verdad. Tanto el sujeto pasivo como el sujeto activo tiene que existir un vínculo entre ellos. Entonces es verdad lo que decís. La calidad de ambos tiene que estar especificada y probada en función de estos supuestos. O sea, no solamente el sujeto pasivo tiene que ser alguien, sino que el sujeto activo tiene que tener un vínculo sanguíneo. Entonces no puede ser cualquiera. Es cierto lo que me marca Luca. Gracias por la aclaración, porque si no quedaba confuso. Perdón, profesor, que yo... ¿Se me escucha ahora? Sí, te escucho. ¿Se me escucha? Que yo estaba hablando Sí. justamente, me quedé a hablar el otro día con un policía, que él me contaba que las cámaras de seguridad están puestas en los postes y están puestas en otros lugares estratégicos, porque es así como agarran, abandan sucesos graves, secuestros, un montón de cosas. En Rosario se está viendo mucho. Bueno, y otra cosa que quería preguntar. No, porque yo justo me fui y después vine. Me quedé con lo de las cámaras. Perdón. Y quería preguntar algo. ¿Es verdad que cuando existe un suceso civil o un suceso grave, ¿no? Que Facebook, que Meta, que Facebook, WhatsApp, Instagram, digamos, ayudan a los procesos penales? ¿Ayudan? No ayudan a nada. Si dan información de un grupo. Bueno, un juez, claro, a ver, cuando un juez se lo ordena, sí, pero si no, no ayudan a nadie, no. Porque la página, viste que la página que cuando vos te tenés que hacer, ellos te dicen que cualquier información que sea necesaria para uso legal, ellos la tienen ahí como para poder acceder cuando vos estás firmando para la página, viste que eso
esto es de hace unos añitos, porque Facebook comenzó en el 2010. A ver, el único que puede romper toda la cadena de protección de derechos cuando quiera, no como quiera, sino que cuando quiera y cuando la ley se lo permita, para decirlo bien, es el juez. Así que puede decir lo que sea Facebook, que viene un juez y le ordena la entrega de determinada información y está obligado. ¿No existe una ley determinada que, por ejemplo, vos estás en un proceso y no mostrás esa ley determinada donde te pueden dar información? No. No me acuerdo si existe una ley determinada. No te la van a dar. De hecho, es una discusión que se hace generalmente de que en realidad tienen Facebook, Instagram y WhatsApp tienen un poder muy fuerte. ¿Por qué? Porque monopolizan una cantidad de información muy sensible, muy privada y muy importante. Pero eso es lo que yo estoy hablando con una IA, no sé si es tan importante, pero ella me decía que como son grandes empresas tampoco se van a querer meter en temas legales, por ello ellas acceden a información si tiene que ser a niveles legales. No te llego a entender, pero la única forma que lo hagan es con la orden de un juez. Si no, no lo hacen. Sí, de simple. Es todo así de simple. Un juez ordena y ellos no pueden negarse, porque podrían entrar en responsabilidad. Un juez ordena la entrega de información, igual ellos ya tienen toda una mecanización que lo hace un poco, ponerle más diligente, con diferentes policiales, claro, que directamente lo que hacen es trasladarle rápidamente el oficio para que ellos rápidamente le puedan dar el acceso a la información que la justicia necesita. Pero lo tiene que ordenar un juez. De hecho, yo lo hago constantemente con Instagram, todo, y hay que mandarlo a California. Ah, bárbaro. Claro, pero lo podemos hacer nosotros, no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera. Franco, ¿dónde estás trabajando en sí? Yo en la justicia criminal y correccional. Ya trabajé en la justicia federal, pero ahora estoy en la criminal y correccional. La de Buenos Aires. Sí, Nación, sí. Ah, Nación, buenísimo. ¿Y eso por qué no lo pueden hacer todos? Porque el único, porque vos me decías que si le entregan la información a cualquiera, no, a un juez, o sea, cualquier juez. No, juez, sí. A un juez, sí. A cualquier juez que lo pida, se lo tienen que entregar. Sí, ahí no tiene justificativo para no hacerlo. ¿Mm? Sí, Hugo. Gracias. No, nada, Hugo. Sí, buenas tardes. No, volviendo al tema, lo que usted estaba explicando, recién relacionándonos con el caso de Ángel, ¿verdad? Cuando hablamos que debe existir un vínculo, ahí parecería de que el padrastro no tiene vínculo, o sea, él no le aplicaría el artículo 80 al papá, al padrastro, digo. Y no, a priori no. Por eso, viste, cuando escuchamos en la tele así tiros por al aire, como digo yo, bueno, claro. Pero a priori, ¿qué vínculo tienen? Acá ustedes ven que el legislador le ha puesto, y cuando sea padrastro también, papás del corazón, no lo pone. No. Saben, yo como defensor del tipo, como me pongo ahí, muchachos, a lo sumo pues, empecemos a hablar de homicidio. A lo sumo. En el caso de la madre, bueno, por eso habría que ver cómo se construye la imputación, ¿no? Porque si hay una participación activa de la madre en la cantidad de golpes, yo la verdad que no leí la causa. ¿Sí? Uno me guío por la televisión y puede ser hasta estafa, de todo. En la televisión, como vieron, siempre va para todos lados. Ahora, en los términos jurídicos, a priori sí, pasaría esto que decís vos. ¿Dónde está el vínculo? El tema es que la televisión, los medios de información atraviesan tanto que muchas veces se confunde el estudio de la materia con lo que trasciende por los distintos medios, ¿no? Por las redes, por todos lados, entonces todo el mundo opina. Claro, en realidad no nosotros porque estamos estudiando abogacía, pero los que no son de abogacía son más susceptibles. Nosotros tenemos que encargarnos de decir, muchachos, esto no funciona así. No se dejen llevar por la tele porque van a terminar realmente, no van a entender un corno. Entonces, cuando se junten un día con un cliente o un amigo, usted dice, che, ¿están estudiando abogacía, derecho penal parte especial? Y le pregunté esto, y usted dice cualquier pavada, después por ahí la replica y dice, no estoy estudiando nada. Bueno, y justamente en el ámbito académico donde tenemos que aclarar estas cuestiones y trabajarlas a los fines de que también tengamos entendimiento de cómo funciona la ley. Después puede pasar otras cosas entre medio, ¿no? Pero llegando a este punto, miren, que
en base a la calidad especial que tienen que tener el sujeto activo y el sujeto pasivo, que tienen que tener un grado de vínculo, para hacer, siguiendo haciendo hincapié en el tipo subjetivo, es donde ahí, en este caso, van a tener que mostrar la existencia del vínculo, la existencia de esta finalidad, ¿no?, del sujeto activo, de acabar con la vida del sujeto pasivo y, por supuesto, acreditar el vínculo. Acreditarlo, ¿no?, con los medios probatorios, como dijimos antes, que sean. ¿Bien? Vamos con el inciso 2, que acá me quedó chiquito. Creo que el inciso 2 habla de determinados supuestos, ¿no? Y dentro de estos supuestos nos encontramos con calidades específicas, ¿no? Calidades específicas en cuanto al modus operandi. Acá sí podemos decir que no tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo dentro de lo que es el tipo subjetivo, con calidades especiales, sino que la cuestión queda estrictamente en el tipo objetivo, en qué modalidad se utilizó. ¿Bien? Nos encontramos con el ensañamiento. Esta finalidad que tiene el autor de causar dolor, sufrimiento, ¿no?, en el otro. Un trato inhumano. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, yo les pregunto, si un niño de 4 años que tiene 20 golpes en la cabeza, ¿no podría ser un ensañamiento? ¿No? No entra en el vínculo, pero ¿por qué no podría entrar acá? ¿Me siguen? O sea, por ahí podemos descartar uno, pero podemos encontrar esto. Cuando hablamos de la muerte de... ¿se acuerdan el caso de Baez Sosa? Sí, el nenito que fue por las dos madrastras. Que principalmente se discutía por parte No, de ellos. Baez Sosa, Más- perdón. Baez Sosa fue acá en Gesell, al chico que pegaron en Patota, ¿eh? Ah, perdón, el chico que pegaron. Yo pensaba que Fernando hablaba la Baez de los dos mamás que eran lesbianas que le pegaban al nenito, que lo mataron. ¿Ese qué otro caso fue? No, eso es otra cosa. En Fernando Baez Sosa, la cuestión que se trata dentro del agravante es ensañamiento. ¿Bien? Pero no hay caso de racismo ahí. Ese sufrimiento en la víctima, ¿me explico? Que no va simplemente con comprobar la muerte, sino que hay que probar esto de, che, además quiso que muera sufriendo, que le duela. Miren este punto. Por otro lado, alevosía, matar sobre aseguro. Es el famoso traidor. Te mató de traidor, decían los gauchos. ¿No? Te mató esperó que yo camine, se me puso de atrás en la espalda en una noche y me clavó el cuchillo. ¿Bien? Hay mucho que a veces confunde, yo me río porque escuchaba hasta en la tele, mató alevosamente, como que lo confunden con ensañamiento. Pero no, eso no es alevosía. Alevosía es procurar que el sujeto pasivo no tenga forma de defender. Por ejemplo, matar a alguien que está durmiendo. Aprovecha el autor, sujeto activo, el estado de indefensión del sujeto pasivo. ¿Bien? Y eso es lo que se tiene que construir en el tipo subjetivo después, ¿no? Ese dolo y esa intención de que así suceda. ¿Ok? Por otra parte, veneno y otros procedimiento insidioso, que básicamente tiene que ver con esto, todo lo que no pueda descubrir el otro, ¿no? Además de lo que es el veneno. Que ustedes recordarán, o lo habrán visto tal vez, en la época medieval se usaba mucho matar con el veneno, porque por ahí te descubría, que se murió, un ataque al corazón, pero ¿qué le pasó? Y por ahí le estaban dando hace tiempo dosis de plomo, de arsénico, por favor, un montón de el micrófono, no se escucha, profesor. ¿No se me escucha? Tiene Natalia abierto el micrófono y se acopla toda la conversación. Ah, bueno, chicos, por favor, mutéense y si quieren hablar, levantan la mano o me escriben, no hay problema. ¿Me siguen con esto? Además del veneno, ¿no?, que había un montón de químicos que ya desde hace mucho tiempo se tenía conocimiento que eran nocivos para la salud, que podían matar en poco tiempo, también se pudo determinar que existían otros procesos de matarlo con pequeñas dosis a las personas, y por ahí con otros químicos, con la utilización de otros líquidos o elementos o objetos que por ahí no son considerados venenos, porque vieron, como les dije antes, está todo regulado.
habría que ver si no existe una ley de veneno, desconozco, la desconozco, pero no me sorprendería que exista. Por eso el legislador además añade esto de un proceso insidioso. ¿Bien? De Gilla, bueno, sí, ese caso de Gilla Murano por excelencia, exactamente, por excelencia. En todos estos casos que fuimos conversando, la aplicación es de penas de prisión perpetua. Recuerden esto, no es de 8 a 25, perpetua. Precio o promesa remuneratoria. Básicamente acá el legislador sigue quedándose en el tipo objetivo. Como vemos, sujeto activo y sujeto pasivo, tipo subjetivo, no hay calidades especiales. Precisamente nos quedamos en la modalidad y se tiene que desprender de la modalidad una finalidad económica por parte del autor y otro subautor, que puede ser el autor intelectual, como se dice, ¿no? Principal de este caso, claro, que contrata lo que nosotros conocemos como los sicarios para ejecutar a otro. Entonces, podríamos decir que es un delito casi por interpósita persona, mucho más complicado de descubrir. Y acá los grados de autoría se destacan por sí solos. Pero ¿qué pasa? El legislador, para que no solamente el autor quede con la pena grande y el que lo ejecuta quede como un partícipe necesario, le pone una figura específica. Porque estamos hablando del mismo bien jurídico, de una misma intensidad de lesión, donde la vida humana está en jaque, ¿ok? Placer, odio racial, religioso, de género, orientación sexual. Miren toda la cantidad de supuestos que tenemos en el inciso cuarto. ¿Cómo probamos que alguien tiene placer al matar al otro? ¿Cómo probamos eso? Es muy difícil, ¿eh? Yo les puedo decir que busquen, van a ver que encuentran muy poco de esto. De la codicia, montón. Mato a papá o a mamá, que ahí podría entrar el doble, ¿no? El doble agravante. Ustedes, porque también nos podemos preguntar, ¿pueden entrar más de 2 agravantes? Sí. No va a cambiar el monto de la pena, porque sigue siendo lo mismo. Prisión perpetua. Pero no, en la sentencia, al encontrar los dos tipos penales, lo tienen que ubicar, ¿no? Porque la misma conducta puede impactar en 2 agravantes diferentes. ¿Bien? En esta codicia de obtener un rédito económico, ¿ok? Odio racial o religioso, bueno, básicamente tipo subjetivo. Comprobar que ese dolo de matar provino, motivado, ¿no? De esta finalidad de acabar la vida con el otro, producto de cómo piensa, cómo se viste, qué preferencia sexual tiene. ¿Qué religión profesa? Querer apurar la herencia, dice, exactamente, Jorge, claro. Medio común, medio idóneo, para crear un peligro común. Artículo 80, inciso 5. Esto tiene que ver cuando el autor, y acá podríamos encontrar una especie de dolo indirecto, ¿no? Pongo el famoso ejemplo este, ¿no? De pongo una bomba en el avión porque quiero matar al que se sienta en el asiento 4B, pero yo sé que cuando ponga la bomba se van a morir todos los otros que están en el asiento, pero no me importa. Yo voy a matar al del 4B, y los otros se van a morir, bueno, sí, ya sé que se van a morir. Bueno, básicamente acá lo que hace la figura es poder encontrar una responsabilidad que no le quede duda al juez, que el juez no tenga que empezar a interpretar que en realidad es responsable culposamente de la muerte de los otros y en realidad quiso matar al de 4B porque se imagina que va a venir imputado o la imputada y va a decir, yo quería matar al de 4B, los otros fue un accidente. Bueno, esto no deja espacio a esto. Bien. Por supuesto, tiene que haber y demostrarse estas características especiales de que creó, ¿no es cierto?, para matarlo, un plan estratégico que era sabido y lógico y previsible, que no solamente iba a ir dirigido a una sola figura pasiva, sino que a muchas. Incluso acá la discusión puede llegar a estar, ¿qué pasa si el resultado puso una bomba y realmente, o puso alguna trampa y realmente mató al pasajero 4B y los otros quedaron vivos? ¿Creó un peligro en común para los demás aún así en ese caso? Sí, la realidad es que sí.
Ahí ¿me entiende dónde va a ir la discusión? Caso Fernando Báez Sosa, concurso premeditado de 2 o más personas. Yo a veces me quería sacar los pelos de la cabeza cuando se ponían a discutir que este agravante no iba. Ya con solamente este agravante en ese homicidio de Fernando Báez Sosa, les cabía perpetua. No es que le iban a bajar la pena, se le iban a subir, le podían dar menos, a un chico le iban a dar porque era muy chiquito. No, muchachos, el artículo 80, ¿qué dice? Lo leímos ya, ¿no? Prisión perpetua. Si hay un concurso premeditado de 2 o más personas, es perpetua. En el caso de Fernando Báez Sosa, ¿había 2 o más personas? Sí. Era perpetua igual. Porque acá el legislador no nos da muchas opciones de buscar otras interpretaciones. Bastante taxativo. 2 o más personas. Lo llevamos al plano, que ya lo vamos a ver más adelante, del homicidio en riña, ahí ya es otra cosa. ¿No? Sí, María, ¿querías decir algo? Sí, profe, justo también estaba recordando el caso el abogado particular de uno de los imputados, creo que de Pertossi, incluso en su defensa había dicho esto de que el grado de participación que había tenido él, que si bien estaba con el grupo de los que lo terminan atacando, que también se discutía el tema de la alevosía, porque a él le terminan pegando una patada cuando ya estaba desmayado, indicaba esto, de que él no estaba justo en el momento de que lo atacan, que si bien sabía de lo que iban a hacer, de que le iban a pegar, porque ya lo habían hablado dentro del boliche, la defensa trataba como de sacarle responsabilidad, como restarle responsabilidad, pero en realidad no había manera ya. Es que es el famoso, me imagino yo que lo habrán visto en Derecho Penal Parte General, la famosa coautoría funcional, no sé si se acuerdan. Es como el típico ejemplo. A una chica la están abusando, la están violando, abusando sexualmente en una habitación. Y hay 6 tipos más mirando. Mirando nada más. ¿Quiénes son los imputables por el abuso? El que la está abusando y los otros como no están haciendo nada porque simplemente están mirando. No son nada. Solamente están mirando. Todos. ¿Y cómo lo fundamos? ¿Y cómo lo fundamos? Y bueno, ¿cómo lo fundamos? En que son cómplices. Salimos de la charla. ¿Cómo lo fundamos? Cómplice indirecto, pero son cómplices, qué sé yo. Deben de ser cómplice directo. No. Coautoría funcional, por eso. Autoría funcional. Pasen derecho. Hablen como abogados, no como si fuera una charla de café, por favor. Sí, Natalia. Perdón, recién estuvimos hablando, así que no. Ya me olvidé lo que te iba a decir. ¿Por qué se explica la funcionalidad de este delito? Porque, por supuesto, no es lo mismo que me mate uno, ¿no? Que en la participación del asesinato sean 10. Ustedes me dicen, ¿esto se queda acá? No. En un robo, ¿es lo mismo que venga a robar uno o que sean 2? En un abuso, no. Nunca es lo mismo. ¿Por qué? Porque si me viene uno, es una cosa. Si me vienen 2 o 3, genera un mayor impacto en la víctima. Siempre el impacto en la víctima es mayor. Ya sea para delitos de menor cuantía, como son los que vamos a ver a continuación, como este que es el de máxima cuantía. ¿Se imaginan si ya sé que me van a matar entre 10 personas? Que me van a matar. Bueno, acá el legislador, producto de la efectividad que va a tener, ¿no? Ese grado de organización que van a tener todos los imputados, y de querer atacar a la misma persona, ya contempla la posibilidad de aplicar este agravante. Sí, Bruno. Profe, perdón, un segundito, no es para usted, es para Natalia, que apague el micrófono porque no se le escucha. Sí, pobre. Le queda siempre el micrófono perdido y... De Natalia, por favor, por las dudas, porque si no escucha nadie en los... Por favor. Ahí está. Mi preferido, porque es el más complejo. Es uno de los más complejos. Homicidio, criminis causa. Homicidio, criminis causa. Es bastante complejo porque lleva mucho a confusión. ¿Bien? Independientemente de que este tipo penal, independiente, explica dentro de lo que es el modus operandi, lo que es el tipo objetivo, que va a estar basado en la finalidad. En la finalidad del autor de poder consumar, facilitar
¿no? U ocultar otro delito. O sea, miren cómo el legislador llegó a conectar dos delitos, ¿no? Al punto de tener que matar a alguien para poder cumplir con estos menesteres que tenga el imputado, pero en realidad la finalidad es otra. Bien, aunque bueno, también puede ser consumar. Por ejemplo, el que entra a robar a un supermercado, para darles un ejemplo práctico, y se resiste el cajero, pum, 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 y me llevo la plata. Homicidio, crimen y causa. Acá lo complicado va a ser cuando veamos latrocinio, que es el famoso homicidio en ocasión de robo, porque las diferencias son mucho más complejas, ¿no? En determinar qué grado de conexión existen entre los dos delitos. Porque no es lo mismo. Acá, como ven ustedes, para preparar, facilitar o consumar o ocultar otro delito. ¿Mm? Y el caso de, ¿y por qué decís, Natalia, el de Ángeles Rawson? No me suena. Natalia Silvana del Valle Belmonte. Sí, profesor. Porque en ese caso Mangieri la había violado, la quería violar para ocultar la violación. Me había olvidado de eso, la abusa. La terminó matando. Y después la mata y oculta el cuerpo, claro, y la tiene que ocultar. Exactamente. Sí, bueno, sí, exacto. Fue Muy buen homicidio, ejemplo. crimen y causa, sí, esa fue la condena. Exactamente, muy buen ejemplo, muy buen aporte. Muy buena, Robledo Push. Bueno, también, sí. Yo iba a poner lo mismo, bueno, pero no importa. Ya está. Sí, no, muy buen caso, sí, por supuesto. En la práctica son casos muy fascinantes, lo de crimen y causa, y muy complicado de llegar a probarlo, porque imagínense construir a través del material probatorio que en realidad existe una conexión entre dos delitos diferentes, lo que conlleva a la aplicación de este tipo penal, prisión perpetua. O sea, discusiones incesantes, imaginan. Nosotros acá estamos trabajando académicamente para entender en qué consisten, pero en el mundo académico, en el mundo real, en el plano de la praxis jurídica, se presentan discusiones bravas. Sí, Hugo. Sí, acá es algo que estudiando acá en lo que estábamos hablando de para ocultar la víctima. ¿Por qué el homicidio, el robo seguido de homicidio? ¿Por qué no ingresa en este artículo, en este inciso, perdón, en el inciso 7? Porque lo diferencian. Acá evidentemente hay una premeditación conectada, aprobada, lo cual no se presenta en el momento, ¿no? No se presenta en el momento de manera precipitada, es decir, sin que lo haya contemplado el autor. ¿Bien? En cambio, el homicidio en ocasión de robo parece como una figura que se podría representar culposa, pero el legislador la coloca como dolosa. El tema es que la diferencia jurídica de la aplicación, ¿no? del tipo penal va a estar justamente en lograr esa conexión premeditada del autor. No es que se le pasó en el momento y sin que el otro lo haya premeditado para poder consumar o ocultar su delito o para poder facilitarlo, se le haya presentado de repente y lo haya matado y no pueden encontrar ningún tipo de grado de conexión entre entre la finalidad principal del autor. ¿Me entendés? En cambio acá, en el homicidio, crimen y causa, el juez y las partes lo que van a probar es que en realidad el homicidio iba a ser accesorio, había una finalidad concreta, puntual, ¿no? Ya premeditada. ¿Me seguís? Es muy fina la línea. Yo te la estoy tratando de explicar, pero vos me decís, bueno, pero no me... Y sí, no es fácil. Me preguntan ustedes, ¿este puede ser un tema de final? Casi seguro. Casi seguro. Claro, porque el tema de la conexión, es un tema que, como dice usted, es una línea finita ahí en el... Muy fina, sí. Los fiscales, te imaginás, todo apunta a homicidio, crimen y causa. Y los defensores, te digo porque me ha pasado estos casos, me acuerdo de los primeros homicidios que tuve fue el crimen y causa, y es muy gracioso porque ya lo sabés, el fiscal te levanta la mano y te dice esto es crimen y causa de acá a la China,
Y el defensor te levanta la mano y te dice, doctor, por supuesto que esto es un latrocinio. 165, para los que no saben, el homicidio en ocasión de robo, 165 del Código Penal. Un accidente que tuvo el imputado. ¿Me explico? Como bien decís vos, no es fácil. No es tan lineal. Es muy complejo comprobar ese grado de conexión entre los dos delitos. Acá teníamos inciso, octavo. No, sexto. Séptimo. Octavo. Sujeto pasivo. ¿No? Ya encontramos una calidad específica. Tiene que ser un miembro, ¿no? de la policía, de las fuerzas de seguridad. También alcanza las penitenciarias. ¿Qué fuerzas policiales tenemos en Argentina? ¿Alguien las sabe? ¿Todas? Policía Federal, Policía Federal, Asunto Interno. Policía Federal, Provincial, Asunto Interno. Asunto Interno no es de Nación. Prefectura. Prefectura también. Gendarmería. Gendarmería. ¿Y el servicio penitenciario, profe? Y el servicio penitenciario aeroportuaria. Discutir. ¿Y la PCA, profe? Yo no creo que sean fuerzas policiales, pero son fuerzas de custodia, si quieren decirlo, pero policiales no. Me falta una, nombraron casi todas. La aeroportuaria. La Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bien. Exactamente. Estas son ¿vieron cuando alguien, no sé quién decía muy bien, policía provincial? Por supuesto, ustedes van a decir, ¿qué pasa con la policía provincial o la de la jurisdicción que corresponda? La provincial, podemos decir la federal, la policía de la ciudad, los que están en Capital Federal, ¿no? O en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como le quieran decir, ¿no? La de la provincia de Córdoba, la policía provincial incluye todo eso, ¿no? Ok, entonces, en caso que el sujeto pasivo, ¿no? de la conducta tenga esa calidad, como bien venimos diciendo, comprobable y que las partes lo distingan, lo puedan probar, entramos dentro de este agravante. Cuando el homicidio agravado de la condición funcional del sujeto abusando de su función o cargo, cuando la víctima no tiene esta calidad, sino que la tiene el autor. O sea, ¿vieron cómo va distinguiendo por un lado el sujeto activo de una y por el otro el sujeto pasivo de la otra? Como para que no quede nadie fuera, ¿bien? Y obviamente también las motivaciones tienen que ver con proteger al policía, porque el policía esto lo sabe, ¿eh? Y estoy seguro que más de una vez se lo habrá advertido a alguien que por ahí le quería poner en riesgo su vida. Mirá que si me matás a mí va a perpetua, no va a ser un homicidio simple. Obviamente que esto, no sé, yo supongo que alguna advertencia habrá existido en la vida, pero bueno, también para ser realistas, yo no creo que los que cometen delito estén pensando en el Código Penal, ¿no? Vamos a ser lógicos, nadie piensa en el Código Penal. Las cosas pasan y después nosotros nos encargamos de ver dónde se adecúan. Homicidio en perjuicio de un superior militar, ¿no? Frente a enemigo o tropas armadas. No me interesa tanto. Femicidio. Acá tenemos ya otras condiciones, ¿no? Sujeto activo, ¿quién tiene que ser? El hombre. Bien. Género, hombre. Género, hombre. Género, hombre, ¿no? Ya distingue, ¿ok? Una distinción en función del género, ¿ok? Acá dice, y el sujeto pasivo, ¿quién es? Una mujer, ¿no? Sujeto pasivo, una mujer. Otra distinción que hace el legislador. Ahora, yo pregunto, ¿una persona trans entra en esto? Sí, también. Sí, también, ¿por qué no? ¿Sí? Bien. ¿Hay discusiones? Sí, también, exactamente. ¿Hay discusiones? Un montón, ¿eh? Un montón. Y la mayor parte es producto de las mismas corrientes feministas, ¿no? Que son muy restrictivas en cuanto a ello, porque obviamente tienen su pensamiento de que los trans no entran dentro de lo que es el término género-mujer. O sea, hay discusiones. Y también
¿qué pasa con los otros géneros? Porque vieron que hay otros géneros también, ¿no? Bueno, no entraría. La gran discusión parte hoy en día, y bueno, en realidad hace varios años ya, es si los trans ingresan dentro de este supuesto. Pero esto no termina acá, independientemente de los géneros, que es importante. Porque también creo que la clase pasada me preguntaba, ¿y si es al revés? No. Además, todo ello tiene que estar dentro de un contexto de violencia de género. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Código Penal de Alemania, el de España, nosotros no tenemos una definición de violencia de género. De hecho, al punto, miren esto, yo me acuerdo que, vieron que ahora puede ser que se apruebe un proyecto de Código Penal nuevo. Una de las primeras preguntas que le hicieron a Boriski es, ¿va a estar definido violencia de género? Porque el código no dice qué es violencia de género. Si ustedes buscan el artículo 77 del Código Penal, nos explica hasta incluso qué es policía. Pero violencia de género no. Nos explica hasta qué es, el código nos explica hasta qué es documento, pero violencia de género no. Entonces, el derecho lo que termina haciendo es complementar una construcción más allá de lo que es lo normativo, que todo lo vemos, lo podemos ver, por ejemplo, en la 26.485, que es la famosa ley de erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, niña y adolescente. Le podemos ver una construcción a partir de qué. ¿Qué hace el derecho? ¿Qué hace el juez? Llama a un sociólogo, llama a un antropólogo, llama a un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Y diferentes estudiosos del comportamiento humano para intentar construir, ¿no?, un concepto que ancle en la finalidad del legislador y en la intensidad que tiene este delito. Entonces, por algún punto, y creo que lo hemos conversado algo, va a haber este tipo de agravante en la medida en la que se compruebe que existió una suerte de dominación, de sometimiento, de superioridad por parte del hombre contra la mujer, lo que además va llevado a acabar con su vida. ¿Bien? Entonces, no es simplemente que un hombre mate a una mujer. Vieron que el ejemplo que les puse antes, que también lo vamos a trasladar al término de lesiones. También existen las lesiones agravadas por la violencia de género. Lo vemos en la tele, pasa que no lo explican, nosotros lo vamos a ver en concreto. Y los artículos de las lesiones nos van a remitir a este. Entonces, tiene que haber ese contexto de desigualdad, tiene que haber ese contexto de sometimiento y superioridad notoria por parte del sujeto activo, el hombre, en contra de la mujer como sujeto pasivo, con la finalidad de acabar con su vida. Ustedes me dicen, ¿cómo se prueba? Bueno, obviamente no existe, como les dije antes, un punto que diga, bueno, la violencia de género se prueba así, sino que obviamente se van a ir encontrando una cantidad de indicios lo suficientemente contemplables para que el juez diga, la verdad que esta mujer estaba inmersa en un contexto de violencia de género. Violencia económica, simbólica, física, psíquica, independientemente que no lo haya denunciado. ¿Siguen con esto? ¿Cómo lo prueba? Bueno, lo puede probar con testigos, lo puede probar con el celular, lo puede probar de algún medio. Y justamente el derecho penal, a diferencia de lo que muchas veces ocurre en el Código Civil, tenemos lo que se llama la famosa libertad probatoria. Todo se puede probar de cualquier forma, en la medida en la que no se afecten garantías constitucionales, por supuesto. ¿Ok? Si nosotros tenemos la forma de probar que esa persona, el sujeto pasivo, estaba inmersa en una violencia de género, es decir, afectada por una de estas tipos de modalidades, como le dije, que existen varias, la simbólica, la institucional, la física, la psíquica, la sexual, la económica, muchas formas de ejercer violencia contra la mujer, el juez puede amparar la aplicación de este agravante y obviamente aplicar la prisión. La violencia de género también se puede aplicar entre, puede ser mujer y puede ser hombres también. Sí, ambos sexos. No, justamente te lo estoy marcando a propósito. No. Seguime con lo que vengo diciendo. Y lee el artículo. Cuando el hombre mata a la mujer en un contexto de violencia de género. Y si nos tocaría un caso, al revés. A una segunda interpretación. ¿Me explico? Perdón. Hace poco
condenaron Sí. a un tipo de reality por intento de femicidio. ¿Cómo? Disculpame. Le dieron 15 años por intento de femicidio. A un tipo de reality, no sé cómo se llaman, de esos que hacen parejas, y el tipo la cagó trompadas, básicamente la tuvo encerrada 3 días, y la condenaron a 15 años por intento de femicidio. Intento de femicidio. Sí, puede pasar, Sí, sí. no me acuerdo Sí, cómo sí. se llama, Love algo se llama el reality, que se casan, no sé cómo es. Pero Y la mujer estaba inmersa en un contexto ya de violencia estable, digamos, una violencia que venía a ejercer sí, durante tiempo. sí, Lo que, celopatía, no violencia física, pero cuando la cagó a trompadas, psicológica. Sí, claro. Acá lo que tiene que quedar en claro es que no es simplemente del hombre contra la mujer. ¿Bien? Porque si no tenemos otro supuesto. ¿Ok? Es el hombre contra la mujer mediando un contexto de violencia de género. Lo cual no es simplemente el género. ¿Me explico? Esto quiero que les quede muy en claro porque estamos estudiando abogacía y lo tienen que saber. Sí, Facundo. Respecto a esto, ¿cómo podemos saber o cómo podemos ver nosotros la diferencia? Porque hoy en día cada situación o cada acción de un hombre hacia la mujer se lo quiere caratular como femicidio. Estudiando abogacía. Así de simple. No hay más, Facundo. Pero muy buena pregunta. Yo te la respondo así de simple. Estudiando abogacía. Simplemente en la medida en la que nosotros vamos viendo cómo la jurisprudencia, y ustedes me preguntan, ¿cómo hace? ¿La define un juez por sí solo? No. Si nosotros vamos leyendo, ¿quieren que les recomiende, le interesa fallos? Leiva, Góngora, a mí me gusta mucho más Leiva, fallo Góngora, Campos Algodoneros contra México de la Corte Interamericana, a mí uno que me gusta mucho, Ortega versus México. Hay un montón de fallos. Ahora, ¿cómo yo se lo simplifico? ¿Qué es lo que hace el derecho? Contempla otras disciplinas porque el juez sabe de derecho. No es sociólogo, no es antropólogo, psiquiatra, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con múltiples disciplinas para intentar acercar una construcción, ¿no? De un concepto que estemos todos de acuerdo. Básicamente esto es sometimiento de uno hacia el otro. ¿Cómo? A través de diferentes actos, microactos o macroactos, ¿no? Que puedan ser entendidos como una agresión, tanto ya sea, les dije, económica, psicológica, simbólica. No es solamente el ataque físico, sexual, o sea, un montón de formas. Y les digo, ustedes me dicen, ¿qué pasa en la praxis en la habitual? Las chicas, ¿no? Cuando tienen, lamentablemente ya no pueden venir ellas, pero cuando uno se entera, hicieron 900 denuncias, las vienen hostigando, las vienen golpeando, no sé, las tienen casi, como decía alguien, una compañera de ustedes, casi secuestradas, esclavizadas, en un sometimiento notorio, ¿ok? Entonces ahí podemos empezar a hablar de este contexto, de este término. Como venimos diciendo en los anteriores, se imagina que también son discusiones incesantes. Se tiene que trabajar un montón para probar esto. No es como en la tele. Le pegó a una mujer, violencia de género. Mató a una mujer, violencia de género. No es así. No, Bruno, Leiva, no creo que lo hayamos visto en parte general. No. Ese es un fallo de la Corte donde se destaca, búsquenlo, es muy interesante, realmente aprenden mucho. Es del 2011, era una chica, si no mal recuerdo, una chica de San Luis, de la provincia de San Luis. Yo soy oriundo de San Luis, así que por ahí me impactó mucho más. De la provincia de San Luis, y el imputado, ¿no? Que está imputado por homicidio, donde Hayton del Blasco hace un trabajo espectacular de cómo entender, ¿no? Lo que es estar inmerso en la violencia de género. ¿Qué es lo que es estar inmerso en violencia de género? Góngora, obviamente, viene como a complementar todo esto ya con una unificación de todos los jueces en el entendimiento de lo que es la violencia de género, y justamente a partir de ahí es donde se cambia el paradigma y la necesidad de que todos, por la ley Micaela, la habrán escuchado, que todos los partícipes del Estado tienen que estar, tienen que tener conocimiento pleno de lo que es la perspectiva de género. Pleno. Un operador jurídico, o incluso ustedes el día de mañana van a ver la necesidad de tenerla.
que son un montón de herramientas que uno puede ir teniendo para ir detectándolo, cómo explicarlo, cómo trabajarlo. El día de mañana ustedes que sean profesionales van a ver que van a necesitar una perspectiva de género para poder tener un entendimiento de los clientes, para poder tener un entendimiento de cómo litigar, porque si no va a ser imposible. Todos de alguna forma estamos atravesados a veces por un montón de cosas patriarcales que tenemos de la antigüedad, y bueno, es necesario a veces deconstruirnos, nos vamos desconstruyendo y construyendo todas estas herramientas que se dan hoy en día, las tenemos más visibles, más notorias, y poder lograr alcanzar este término. Es muy complejo, no es tan fácil. No se crean todo lo que ven en la tele. No es así. De hecho, en la justicia, apenas acá en estos casos no decimos violencia de género, listo. No, ya sabemos que hay que empezar a laburar. Y mucho. Sí, Hugo. Con respecto a esto, a la violencia de género, por ejemplo, a los transgéneros, supongamos que una mujer que se convirtió en hombre. ¿Cómo se interpreta en este artículo, en este inciso 11? Una mujer Pregunto, que se ¿no? convirtió en hombre. Sí, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Claro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Porque si es, No, porque se pero pará, sí, interpretaría mira, una mujer que se convierte en hombre, ¿y qué pasa con esa mujer que se convirtió en hombre? que la pareja lo mata. Perfecto, va a tener, ¿sabés dónde está el punto central ahí? En el tipo subjetivo. ¿Viste lo que conversé al principio? De la intención y el Sí, conocimiento. Vieron que cuando hablábamos del dolo, la intención y voluntad. Entonces, porque vos tenés que tener en la cabeza, porque incluso, por ejemplo, te puede aparecer alguien disfrazado y por ahí tenías un grado de vínculo, y después te van a poner, ¿qué? Fue un accidente, pongámosle, ¿no? O qué sé yo, le querés disparar a otro y mataste a un familiar tuyo, bueno, entra por el vínculo, bueno. Además de probar el vínculo, o además de probar, por ejemplo, como decías vos, el género, o que empiece una discusión a partir de ese género, se va a tener que demostrar el conocimiento del sujeto activo y la previsibilidad de quién tiene el frente. Pues si vos no estás seguro de quién tiene el frente, una mujer o es un hombre, si es por el caso que me decís vos, alguien que se convirtió, pero parece mujer, o en el no caso tuyo, parece como hombre. o parece Una hombre, mujer que bueno, parece hombre. bueno, en ese caso, vas a tener que, el punto central, demostrar que quien ejecutó la acción de matar tenía pleno conocimiento del género, tenía pleno conocimiento de a quién mataba y además tuvo la voluntad de hacerlo. ¿Me entendés? Ahí Pero, el punto de partida va del tipo subjetivo, no del tipo objetivo. ¿Me seguís? sí, sí, ¿O no? sí, 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 sí. ¿Entendés lo que te quiero Sí, decir? porque, digamos, porque esto habla de una superioridad física, Sí, no digamos, solamente si una física. mujer era chiquita y se convirtió en hombre, va a ser un hombre chiquito. Y si es una mujer que tiene mayor fortaleza física, digamos, no le caberían las mismas consideraciones del inciso 11 para ese hombre. ¿Puede haber una mujer de 2 metros y un hombre de 1,50 m? Y puede ejercerle Mm, violencia de género. ¿Me entendés? No te quedes con el aspecto físico, con la fortaleza física. No. Esto tiene que ver con que estar inmerso en un grado de sometimiento. Un grado de sometimiento psicológico, físico, lo que vos quieras, pero donde sí, se puede que la víctima no tiene capacidad, está en un grado de vulnerabilidad tan alto que no tiene capacidad ni siquiera de pedir auxilio. Hasta el punto de que puede llegar a ser que lo justifique el acto. ¿Me entendés? No va de sí, sí, lo denuncia. entiendo perfectamente. ¿Entendés lo que te quiero decir? Cuando vos como juez o operador jurídico, abogado, lo que sea, vos ves a una mujer en ese estado, porque está sufriendo violencia de género. ¿Me entendés? Sí, entiendo. Lo que sí, lo entiendo perfectamente. Lo que sí, no me parece que en esos casos dentro del tipo no está tipificado, digamos, esa No, situación. la situación Tenés de que la buscar un convivencia. caso. Te vas a encontrar con un juez, claro, la discusión va a partir de, bueno, de cómo entre los tres, porque como decís vos, no está tipificado, cómo entre todas las partes se ponen de acuerdo, concuerdan, para decirlo más jurídicamente, concuerdan y dicen, bueno, cuando la mató, tenía en claro su género, y el género, independientemente, ponele, de que se había convertido, no dejaba de ser mujer.
corresponde el agravante. O otro que te diga, no, tiene razón. Cambio de identidad no puede ser también, profe. Claro, que el cambio de identidad modifique y no se encuentre alcanzado por este artículo. Va a estar sujeto a interpretación. Yo acá les puedo decir un montón de condimentos, un montón de casos para ponerlo de la posición mía, pero en realidad va a ser una construcción todo esto. ¿Me entendés? Claro. Sí, una sí, construcción no, de parte del litigio, ¿me entendés? Sí, lo que ocurre, digamos, porque acá en realidad existe una realidad jurídica, digamos, una señorita que se convirtió en hombre y pasó de llamarse Andrea a pasarse a llamarse Andrés. Digamos, ya tiene un DNI que dice que es Andrés. Sería más o menos el caso del adoptado, del hijo adoptado, ¿no? Digamos que es un vínculo jurídico, no existe un vínculo sanguíneo, digamos, se habla del vínculo jurídico únicamente. Bueno, claro, pasa que, por ejemplo, vos cuando haces el DNI tenés que identificarte con un sexo. Viste que dice masculino o femenino, todos nuestros DNIs dicen el género. Bueno, habría que ver cómo se identificó, pero más que eso, te repito, y te insisto en esto, más que eso, el juez y el fiscal, principalmente, se van a fijar en cómo ejerció la conducta el autor, más que en la víctima. Porque, por ejemplo, la podría haber matado a Andrea, que se convirtió en Andrés, y decirle, voy a darte un ejemplo, perdón por la vulgaridad, trola, pero si se llama Andrés y era una mujer, ¿me entendés? Pero el tipo tenía en la cabeza que seguía siendo una mujer. Bueno, pero ¿me entendés lo que te quiero decir? Todo va a ir en la calidad de la prueba, de cómo se hayan dado las características y de cómo se pueda probar esa finalidad del dolo homicida, porque obviamente esa persona que se convirtió de género o lo que sea, va a estar muerta. Claro. ¿Me entendés? Se va a tener que construir, ¿no? Es un caso complejísimo, de laboratorio incluso te diría. Bueno, no tiene un resultado que yo te lo pueda escupir ahora y decirte es así, listo, quédate tranquilo, andate a dormir tranquilo. No, va a estar sujeto a valoración. Va a estar sujeto a valoración. No, entiendo lo que, no, mi inquietud, digamos, mi interrogante, yo sé que no existe una respuesta contundente sobre el tema porque hay que hacer una construcción sobre el tema. Como decía usted, lo tiene que hablar el fiscal, lo tiene que hablar el defensor, en qué lugar lo ubican, etcétera, etcétera. Toda una construcción. Se meten ONG, en general se meten muchas ONG también para elaborar el tema, y está bueno, eso produce un debate espectacular. Bueno. Casos muy interesantes. Bueno, lo que hacemos penal es lo que nos genera orgasmos intelectuales llegar a todo esto, porque uno se queda discutiendo y analizando y sin dormir porque quiere encontrar un resultado, ¿no? No, es bastante interesante. Está sí, el caso Facundo. de Ili. No lo conozco. Perdón, porque justo era para el compañero. El caso de Ili es de una chica lesbiana que se autopercibe hombre, en realidad no hizo el cambio de género, y en un ataque de violación grupal asesinó a uno de sus agresores. Y es uno de los fallos también que hay de que le dieron la libertad porque la absolvieron por haber hecho en contexto de violencia de género. Perfecto, mira, bueno, acá tienen un caso. Perdón, pero le quiero hacer una pregunta. ¿En qué juzgado criminal correccional de Cava está? Porque yo litigo en Cava y ni en pedo hay tanta perspectiva de género. No, sí, bastante te digo, en el 56. De hecho, la mayor parte de lo que son la sentencia, ahora está viendo un cambio de paradigma, ustedes lo verán en la tele, ahora está viendo un cambio últimamente de hace un par de meses atrás, fuerte, ¿no? Un rebote, un efecto rebote están diciendo en criminología, pero hasta hace 5 años el 98,9%, según dichos de la Corte, de las denuncias por violencia de género terminaban con condena efectiva. 98,9%. Y yo que estoy en el sistema les puedo decir que era así, es cierto. Muy raro que una denuncia por violencia de género no termine con condena. Muy raro. Capital, federal. Por ahí Lucía me está hablando de provincia, sé que provincia es otro mundo. No, de Cava, yo le digo en Cava, por eso le pregunto, porque no nos pasa. En derecho penal, Cava, nación, guillotina. Hoy estoy viendo, uno pone la jurisprudencia de hoy, hay un efecto rebote, grande. Cuando digo rebote es que pareciera ser, incluso vieron que se está hablando hasta de levantar las penas por abuso sexual infantil es imposible. En Uruguay, hoy escuché que en Uruguay se presentó un proyecto
un proyecto del suicidio de los denunciados por violencia de género. ¿Vieron esos chicos que lo denuncian, pero supuestamente la denuncia era falsa y bueno, le llega la atención y los tipos se matan porque no quieren llegar a esa presión ni a esa condena? Bueno, por ende, lo que estamos observando en derecho penal es que puede haber un efecto rebote. Que la perspectiva de género ahora la quieren. Hasta se está hablando también de modificar la ley del aborto. Eso, hay de todo. Bien. Homicidio transversal. Matar con el propósito de causar un sufrimiento a otra persona. Ahí les puse ejemplos. Matar al hijo de la expareja para hacerle doler, causar sufrimiento. O sea, no entraría dentro del aspecto de ensañamiento. Nos vamos al famoso homicidio transversal. O sea, la finalidad es causar una emoción o generar el sufrimiento en un tercero. Para eso ejecuto el acto. Bien, también ingresa dentro de los supuestos de prisión perpetua. Homicidio en emoción violenta. Es una figura atenuada, como se lo puse acá, del homicidio doloso, porque básicamente se ancla en el poder de la intención puntual que haya tenido el autor. El autor no quiere acabar con la vida, pero se da este supuesto. Bien, se disminuye la pena en este supuesto, producto de la intensidad de esta acción. Le puse emoción violenta y estaba hablando de homicidio preintencional. Este es homicidio preintencional, porque me equivoqué de Filipina. ¿Me entendieron? El autor quiere causar un daño menor, no la muerte. ¿Ok? Y además el medio usado, el famoso te pegó una trompada y se pegó con el cordón de la vereda y se murió, típica muerte de tocazo, homicidio preintencional. Bien. Homicidio en emoción violenta, típico caso, el famoso homicidio pasional, como le dicen, de la mujer que entra, siempre se pone a la mujer en los manuales, lo van a ver en casi todos los manuales, la mujer que entra a la habitación y lo ve al marido con la amante, y agarra el jarrón, ¡pum!, y se lo parte en la cabeza. Bien, también una figura atenuada. Ya terminamos, y los dejo. Instigación al suicidio, lo hablamos. Dentro de los grados de autoría, ¿qué hace el legislador? Extrae la instigación al suicidio y lo coloca como un tipo penal específico y particular. Inducir a otra persona a que se mate, eso es delito. Si se puede probar, como complejo, se puede probar, encontramos esta figura. Lo hago rapidito porque sé que ya es tarde. Homicidio culposo. Esto lo vamos a volver a trabajar la clase pasada porque también tiene esto de explicar la negligencia, la imprudencia y la impericia, para que lo puedan entender, porque es muy importante. Aún no queriendo hacer penal, por ejemplo, hagan civil, es muy importante. Los dejo acá porque si no, los voy a liquidar de la cabeza. Vemos la clase que viene, homicidio culposo. Si ya quieren hacer la primera actividad, la pueden ir haciendo. Necesito que desglosen, no me hagan, bueno, el vínculo es matar al matrimonio y a la pareja. Concurso premeditado de 2 o 3 más personas, matar a 2 personas o más. No mataron 2 personas o más, digo, el premeditado. Crimen y causa, bueno, para desglosen. Bien, trabajen un poco los términos, expliquen, bien jurídico, sujeto activo, sujeto pasivo, tipo objetivo. Tienen para conversar un poco y mostrarme a mí que fueron leyendo lo que es esta parte. Bien, la clase que viene le metemos con estas figuras atenuadas, culposas. Bien, y van a ver cómo cambia el análisis porque el tipo objetivo es diferente. Chicos, los veo el lunes que viene. Nos vemos. Chao, profe, buen fin de semana. Buenas noches. Buen fin de. Chao, profe, buen fin de. Nos vemos, buen fin de. Chao, profe, buenas noches. Hasta luego. Buen fin de todos.